Para los que no nos conocen, somos Víctor y Analí y tenemos el privilegio de poder acompañarlos esta noche para comenzar a contarles sobre el tema que es gestionando las emociones. Y antes de empezar, queríamos poner algunas situaciones de ejemplo que nos suceden en la vida cotidiana y quisiera que nos puedan ayudar en el chat para que puedan responder qué es lo que sienten ante determinada situación que le vamos a plantear. La primera de ellas es cuando muchos de nosotros nos estamos alistando para salir a la calle y sucede que ya sea su esposo, para las mujeres, o su esposa para los varones, o sus amados hijos, ¿no? Se demoran y ¿qué sucede? Comenzamos a desesperarnos, ¿no? Entonces, ¿qué sienten? A ver, escriban en el chat, ¿qué es lo que sienten? Imagínense, ustedes están afanosos en salir y de repente pues, se demora el esposo, se demora la esposa, los hijos, ya se está haciendo tarde, nos empezamos a desesperar. A ver, ¿qué empezamos a sentir? A ver. ¿Están poniendo? A ver, pongan en el chat, interactuemos, ahí, empecemos, que fluyan las emociones. ¿Qué sentimos? Que andan en cámara lenta. La cámara está lenta. Que andan en cámara lenta. La impaciencia, el estrés. ¿Qué más? ¿Qué creen? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Bueno, el fastidio, ¿no? Muy bien, yo lo que siento, lo que puedo sentir es cólera, ¿no? Bueno, yo más que tú, porque yo soy la que menos me demoro, pero bueno, sí. ¿No? Muy bien, y vamos a poner la siguiente situación. Cuando empiezan los partidos de clasificación al Mundial de Qatar 2022. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y Perú gana y clasifica a Qatar. ¿Qué sienten? ¿Qué sentimos? A ver. Felicidad, alegría, ¿no? ¡Qué emoción! Así es. Alegría, sorpresa. Muy bien, yo creo que concordamos. Por fin se hizo una, no mentira. Yo creo que concordamos que sentimos alegría. Entonces, y la tercera situación, cuando estamos estudiando para rendir un examen que creemos que nos resulta muy complicado, ¿qué sentimos? ¿Qué pasa? Y de repente no estudié mucho, peor todavía, nervios, ansiedad, ¿no? ¿Qué más? Nervios. La típica, ¡ay, qué miedo! Temor, ¡ay, qué miedo! ¡Qué miedito! ¿No? Así es, sentimos miedo. Y para ya terminar esta dinámica, si vamos para la casa de un familiar y llevamos un regalo muy especial, pero cuando vamos a cogerlo de la cartera, nos damos cuenta que se nos ha perdido. ¿Cómo nos sentimos? Cuando perdemos algo muy preciado. Sí, exacto, pena. También podemos experimentar molestia, ¿no? Pero es una molestia un poco más ligada a la tristeza, ¿no? Porque a veces confundimos las emociones. Dolor, exacto. Excelente. Muy bien, entonces miren, actualmente cuando nosotros nos comunicamos por escrito vía WhatsApp o Facebook o cualquier medio virtual, usamos emoticones. ¿Quién no ha usado? ¿No? Usamos emoticones y sabemos que estos emoticones están de moda, por eso que los usamos, ¿no? E inclusive podemos encontrar hasta películas, ¿no? Películas de emoticones, ¿no? Y porque si te das cuenta, es una forma más rápida y fácil de comunicar lo que estamos sintiendo en el momento. Así es. Yo me recuerdo una película que se llamaba Intensamente, que se hablaba de las emociones, ¿no? Exacto. ¿Recuerdas? Entonces, ¿y por qué cree que son importantes? Yo les puedo decir que son importantes porque nos permiten mostrar nuestras emociones casualmente. Y ahora pues, recordemos que Dios nos dio a todos emociones, ¿no? Pues Dios nos dio la capacidad de expresar lo que estamos sintiendo a través de ellas, ¿no? Sabiendo ello, podemos decir entonces que las emociones son magníficas, que son espectaculares. Sin embargo, pueden convertirse en un problema cuando dejamos que controlen nuestras vidas, ¿cierto? Pues a veces
nos hacen tomar malas decisiones porque recibimos estímulos e impulsos que no sabemos controlar, pero que debemos que aprender a hacerlo. Entonces, como vamos a hablar de las emociones, vamos a definir o vamos a hablar qué significan las emociones. Y la palabra emoción viene del latín emotio, ¿no? Emotio, que significa estado de ánimo. Que se produce, ¿por qué? Que se produce por las impresiones de nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo se producen estas emociones? Se producen por todo lo que vemos, por todo lo que oímos, por todo lo que olemos, lo que podemos tocar, lo que podemos degustar, pero también estas emociones o estados de ánimo se producen por ideas, por recuerdos, ¿no? Que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión. Mire, yo recuerdo que yo conozco personas que son muy expresivas al momento, o sea, al momento de manifestar sus emociones son demasiadamente expresivas, que ahí es fácil, por ejemplo, identificar si esa persona puede estar triste o puede estar alegre, a diferencia de otras que son muy reservadas o que no dejan de expresar sus emociones, ¿no? Pero el propósito de las emociones, hay un propósito ahí. Las emociones tienen un propósito y ese propósito es movernos, generar acción a nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja de manera combinada con la mente y con la voluntad. Ellas están centradas ¿en dónde? En el alma del hombre, en el alma de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros somos seres tripartitos, ¿no? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y dentro del alma se encuentra la mente, la voluntad, y sumadas a ellas están las emociones. Entonces entendemos que Dios es la fuente de las emociones, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos recordar que Dios nos hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza. Y nos dio las emociones con un propósito. Esto significa, pues, que las emociones son buenas, pues todo lo que viene de Dios sabemos que es bueno. Entonces podemos decir que todas nuestras emociones son buenas, ¿no? ¿Lo podemos decir o no? Tú dices, todas nuestras emociones son buenas, lo podemos decir, son buenas. El problema es que muchas veces dejamos que se salgan de control y esto nos lleve a cometer errores o equivocaciones. Así es. Y una de la parte que Víctor ha dicho es de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Quiere decir que Dios también muestra emociones, ¿no es cierto? Dios también experimenta emociones. Y yo les voy ¿cómo se llama? A relatar 3 versículos en donde vemos cómo Dios muestra que Él también tiene emociones, ¿no? Uno de ellos es el Salmo 5, del 4 al 5, que dice: oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. ¿No es cierto? Ahí está mostrando que a Dios le molesta todo aquel que hace lo malo, ¿no? Se está notando que aquí hay un sentimiento, hay una emoción de cólera, ¿no? Otra, Jueces 2:18. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. ¿No es cierto? Acá dice opresión, tenía compasión, que quiere decir tenía lástima, tenía pena, tenía tristeza. Es una emoción más, ¿no es cierto? Y en Sofonías, esta me encanta, este versículo me encanta. Sofonías 3:17, que dice: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador y se deleitará en ti con alegría.
Quiere decir que Dios también experimenta felicidad. Entonces, si estamos diciendo de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y que Dios también experimenta que Dios experimenta también emociones, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que las emociones son buenas, porque vienen de Dios y porque nosotros tenemos emociones como Él, ¿no es cierto? Entonces, lo que buscan las emociones en realidad es ayudarnos a que podamos nosotros relacionarnos, adaptarnos al entorno, a que nosotros podamos de una u otra manera enfrentar situaciones de la vida diaria de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder también discernir entre lo bueno y lo malo, a dónde debo ir, a dónde no, a quién debo seguir y a quién no, qué elección debo tomar ante una situación determinada y cuál no, ¿no? Entonces, estas emociones tienen un propósito, como dijo Víctor, ¿no? Hacer que estemos en un movimiento permanente. Entonces, Dios nos dio emociones. Y creo que todos en algún momento hemos conocido o sabemos que existen emociones básicas, ¿no? Y hoy día vamos a hablar de esas 6 emociones básicas, que de hecho todos las conocemos, pero es importante saber por qué Dios las puso en nosotros, ¿no? La primera de ellas es la alegría, ¿no? La alegría es una emoción que lo que hace es buscar en nosotros esa situación de bienestar, hacernos experimentar placer, ¿no? Y nos ayuda, y esta alegría nos ayuda a buscar cosas que nos traen gozo y que benefician a nuestra vida, ¿no? Ahora, cuando nosotros exageramos ¿cómo se llama? De esta emoción y buscamos de manera excesiva ese placer, podemos llegar también a lo que sería una adicción. Entonces tenemos nosotros que saber que las emociones tienen un propósito, pero también el exceso o el mal uso o el mal manejo de la emoción puede traer como consecuencias también conductas negativas. Como dijo Víctor, a veces estas, cuando no las controlamos, pueden generar conductas o actitudes negativas o que cometamos errores, ¿no? Y siempre hemos sabido nosotros que la felicidad es una buena emoción, es una emoción buena, sí, es buena, pero si nosotros al buscar constantemente el placer, eso ya no va a ser bueno, ¿no es cierto? También vamos a hablar de lo que es la tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción que se expresa a través del llanto, ¿no? Y una de las partes donde podemos saber que también Jesús experimentó emociones es cuando en una frase de la Biblia dice, Jesús lloró, ¿no? Y yo he escuchado que ese es el versículo más pequeño, ¿no? ¿Y qué sucede? Que Jesús, cuando se enteró que su amigo Lázaro había fallecido, Jesús lloró, porque la tristeza en sí es cuando se activa esa sensación de pérdida, cuando sentimos que hemos perdido algo valioso, ¿no es cierto? Entonces, esa emoción de la tristeza se genera cuando tenemos una sensación de pérdida. Y en algunos casos, la forma de expresar esa emoción es a través del llanto. Y no sé si ustedes habrán escuchado en algún momento que cuando de repente estamos muy tristes, las personas nos dicen, llora, eso te va a ayudar. El llorar te va a ayudar a desahogar. Y porque también sabemos que el llanto trae sanidad. Cuando nosotros lloramos, estamos sacando esa emoción y estamos expresando esa emoción. Y la expresión de emociones es adecuada también, ¿no? Entonces, la tristeza también nos impulsa a tener cambios. Y un ejemplo de lo que genera la tristeza también es lo que es llamado el arrepentimiento. ¿Cuándo es que se genera o cuándo es que aparece el arrepentimiento? Cuando nosotros nos damos cuenta que nos hemos equivocado, ¿no es cierto? Y asumimos nuestra responsabilidad y en cierto modo genera en nosotros un dolor y ese dolor hace que nosotros nos arrepintamos y busquemos ese cambio, ¿no? Muy bien. Después vamos a hablar de la ira, que es la cólera, ¿no es cierto? Y a veces nosotros decimos, no, ¿cómo el sentir cólera es pecado? No, el sentir cólera no es pecado. La cólera aparece cuando nosotros sentimos
que una situación es injusta, cuando sentimos que estamos siendo vulnerados o nuestros derechos están siendo vulnerados. ¿Cuándo es que la cólera se genera, como dicen, un pecado? Cuando ésta ya traspasa los límites del respeto. Cuando nosotros ya tomamos una actitud en donde herimos a otra persona o nos herimos a nosotros mismos. ¿No es cierto? Porque no está mal molestarse cuando algo nos parece injusto. El problema es cuando nosotros no controlamos esa ira y dañamos a otras personas o nos dañamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es importante, también hay un versículo donde dice, ¿no? Airaos, pero no pequéis, ¿no? Puedes molestarte. Y recordemos un pasaje de la Biblia en donde Jesús se molestó, Jesús sintió ira cuando fue al templo y vio que el templo se había convertido en un mercado. Él también sintió ira, pero no pecó, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos de que a veces vamos a sentir cólera, a veces vamos a sentir fastidio, ¿no? Como el ejemplo que Víctor hizo, ¿no? El hecho de ver de que mis hijos se empiezan a tardar o mi esposa se empieza a tardar y no por eso quiere decir que yo les voy a pegar o les voy a gritar o les voy a insultar. Yo ahí estoy pasando ya el límite de lo que es permitido, ¿no? Entonces es importante que sepamos que el sentir cólera es parte de una forma de nosotros enfrentar una situación que nos parece injusta, ¿no? Otra de las emociones que sentimos también es el desagrado o también llamado asco, ¿no? Este tipo de emoción se va a presentar cuando vemos una situación que nos genera rechazo o cuando que de repente sentimos que es algo peligrosa o no nos beneficia, ¿no? A veces yo les cuento, yo a veces yo trabajo con niños y a veces yo le digo, chicos, ¿a qué le tienen miedo, no? Y los chicos me dicen, Misa, las cucarachas. Y a veces confundimos el desagrado con el miedo, porque en realidad no es que le tengamos miedo a la cucaracha, sino que le tenemos asco a la cucaracha, ¿no es cierto? Porque sabemos que es un animal que es sucio, ¿no? Que para paseando por la inmundicia. Entonces, el saber que esa cucaracha puede pasar cerca de mí o puede pasar por alguna superficie que yo tengo contacto, indudablemente a mí me va a dar asco. Entonces, lo que hace el desagrado es eso, sentir el rechazo a alguna situación o circunstancia o cosa que genera para mí cierto, ¿cómo se llama? Cierto peligro, ¿no? O cierto desprecio, ¿no? Otra de las emociones que justo es la que les he comentado para hacer la comparación entre el desprecio es el miedo. El miedo es una emoción que se da ante una situación que es un poco, que podemos sentirla peligrosa, que puede ser real o irreal, ¿no es cierto? Sabemos que existen, pues, miedos a través de, cuando nosotros nos vamos creciendo, se van presentando miedos a través de nuestra vida, ¿no? Cuando éramos chiquitos, muchos de nosotros hemos tenido miedo a la oscuridad, ¿no? O de repente miedo a los fantasmas, ¿no? O a los monstruos. Y indudablemente esos son miedos irreales, ¿no? Pero también existen otros miedos, como es el miedo a la enfermedad, el miedo a que yo sí, en cierto modo, en algunos momentos siento miedo cuando mis hijos tienen que salir solos, ya de repente mi hijo a la universidad o tiene que hacer algo y salir de casa, me genera cierto miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos viviendo en una ciudad donde pues hay una alta delincuencia, hay una alta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Hay un peligro, ¿no? A veces cuando uno sale. Sin embargo, y no es malo sentir miedo. Sin embargo, si yo dejo que ese miedo me embargue, dejo que ese miedo permanezca y entre el espíritu del temor y empiece en ello mi preocupación excesiva, me sienta angustiada, me sienta ansiosa, ¿no? Eso ya estoy entrando a no tener yo el control del miedo. Entonces, como les digo, es natural sentir miedo a algo que no sabemos qué va a pasar, que no podemos predecir. Pero tengo que entender de que no está en mí el control, sino está en Dios. Y tengo que entregárselo a Dios, ¿no? Y tenemos otra emoción, que es la emoción de la sorpresa, ¿no? Cuando de repente nosotros ni creíamos que hoy día, el día de hoy, mi esposo me iba a recibir con un ramo de flores por el Día de la Mujer, ¿no es cierto? ¡Oh, sorpresa! Yo ni me lo imaginaba, ¿no?
Y eso es, pues, la sorpresa. ¿Qué hace? Esa emoción de la sorpresa lo que hace es nos prepara para enfrentar situaciones novedosas, ¿no? Situaciones que vienen de manera, sin que nosotros sepamos que se van a dar, ¿no? Entonces, esas son las emociones básicas que Dios ha puesto en todos nosotros, en todos los seres humanos, ¿no? No hay ninguno que diga que no siente o no tiene esas emociones. Entonces, ¿ustedes creen que podían vivir sin sentir alegría, sin sentir tristeza, sin sentir miedo, sin sentir desagrado? ¿Creen ustedes que podrían vivir sin esas emociones? No, porque ellas son parte de nosotros, son parte de lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Entonces, todas son necesarias e inevitables, ¿no? Por más que ustedes digan que no quieren sentirlas, en algún momento las van a sentir, ¿no? Yo les mentiría si yo les digo que antes de iniciar la reunión de hoy día, yo no sentía cierto miedo a enfrentarme a esta charla y a poder exponer frente a ustedes. Sí, hay cierto temor, ¿no es cierto? Porque siempre uno tiene expectativas de que las cosas salgan bien y esa expectativa genera cierto temor al fallar, porque muchos de nosotros tenemos miedo a fallar, ¿no? Entonces, las emociones son parte de nosotros y las vamos a sentir en todo momento, ¿no? En todo momento vamos a experimentar situaciones o sensaciones de pérdida, vamos a experimentar sensaciones de injusticia y van a salir a flote nuestras emociones, ¿no? Entonces, ahora, yo hago esta pregunta. Si las emociones son puestas por Dios y son buenas, porque sabemos que todo lo que Dios nos da es bueno, entonces, ¿dónde es que estas emociones se desvirtúan? ¿Qué sucede? ¿Por qué a veces nosotros vemos que las emociones no son buenas? ¿No? ¿Dónde es que las emociones no, o sea, por qué nosotros respondemos de una manera sin poder controlar las emociones? ¿No? Entonces, eso es algo de que nosotros tenemos que aprender hoy día a identificar qué es aquello que a mí hace que se encienda mi emoción de una manera inadecuada, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, yo, ¿cómo se llama? Justo el día de hoy, me levanté tempranito, ¿no? Me levanté temprano a las 5:30 de la mañana, a preparar la lonchera de mi hijo, preparar mi lonchera, dejar algunas cosas para el desayuno para apoyar a Víctor. Bueno, claro, antes de levantarme de la cama, mi oración de la mañana, feliz, Dios, te entrego el día de hoy solo a ti, y todo lo que haga el día de hoy es para ti, ¿no? Me levanté, después me metí en la ducha, tomé mi desayuno, dejé ya todo listo, bajo, enciendo mi auto, salgo toda linda con mi alabanza, ¿no? Ahí escuchando alto volumen, y de repente, yo que estoy manejando en 50, viene un carro y a velocidad y me cierra. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo que yo pensé hacer en ese momento, indudablemente, fue acelerar, pasar al auto, bajar el vidrio, bajar la ventana del auto, mirar al conductor y gritarle, que Dios te bendiga. Qué bueno. ¿Harían eso ustedes? ¿No? Da ganas de gritarle, pero a veces no necesariamente el Dios te bendiga, pero es lo que deberíamos decir, porque en nuestras bocas siempre tiene que salir bendición, ¿no? Porque lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón, ¿no? Pero a veces pasa, encendió pues indudablemente una emoción que era la cólera, pero hay que aprender a regular esa emoción. No siempre hay que dejar salir esa emoción un poco desenfrenada, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces cuáles son aquellos interruptores que son los que encienden esas maneras inadecuadas de responder ante situaciones que indudablemente pueden ser de miedo, de tristeza, de cólera y hasta a veces también de alegría. ¿Por qué no? ¿Cierto? Entonces, la primera o el primer interruptor que nosotros encendemos es que damos a veces rienda suelta a nuestra carne. ¿Y qué quiere decir que damos rienda suelta a nuestra carne? Quiere decir que dejamos que todos aquellos impulsos, ¿no? Que están a flor de piel, aquellos que no sabemos controlar y regular, son los que van a salir a responder frente a la situación. Entonces, indudablemente no va a ser la manera adecuada de responder. Y hay un pasaje de la Biblia que nos enseña a nosotros cuáles son aquellas cosas que genera esta respuesta de la carne. Acá dice, en Gálatas 5, 19, 20, voy a leer, dice, ¿no?
Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, de la carne, ¿no es cierto? Los resultados son más claros. Hay inmoralidad, impureza, pasiones, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidia, borrachera, que es cuando tenemos muchas ganas de celebrar, ¿no es cierto? Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle los que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino. ¿No es cierto? Miren todo lo que genera el uso desmedido de nuestras emociones o las reacciones desmedidas, ¿no? Por eso les digo, cuando hablamos de la alegría, porque decimos la alegría es una emoción preciosa, sí, pero si la usamos de manera desenfrenada, miren todo lo que nos puede llevar, borracheras, fiestas desenfrenadas, puede generar impurezas, inmoralidad sexual, nos puede llevar a muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama? La ira también nos puede llevar a la hostilidad, a peleas, a arrebatos de furia, ¿no? El miedo también nos puede llevar a los celos, ¿no? ¿Por qué se generan los miedos? Por inseguridad, ¿no? Entonces, tiene que ver con el miedo a perder algo, entonces ahí genera el celo. Entonces, miren, chicos, cuántas cosas genera el uso desenfrenado de nuestras emociones. Entonces, todas estas respuestas o impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa, si no empezamos a analizarlas, si no empezamos a regularlas, pues indudablemente nos van a llevar a tener respuestas inadecuadas o emociones descontroladas, ¿no? Y otra de los interruptores, ¿no? Es también las heridas del pasado. Aquellas heridas que tengo yo del pasado. Esa es otra, ¿no? Muchas veces todo recuerdo del pasado doloroso, el enemigo va a querer agarrar ese dolor y va a tratar de usarlo para que tú peques, ¿no? Y muchas veces eso pasa, porque a ver, de repente en algún momento, y yo les cuento una cosa que a mí me pasaba antes, que he tenido que trabajarlo, sin juzgar a mi padre, a veces cuando yo me equivocaba, mi papá me decía, pero piensa, ¿no? Y eso para mí era como que una herida que iba dejando, como diciendo, mi papá piensa que yo no, mi papá cree que yo no pienso, y me dolía. Y antes, ¿no? Ya no, antes ya de que nosotros conozcamos a Dios, una de nuestras discusiones con Víctor era porque él a veces me decía, pero Nali piensa. Y bastaba que él dijera, pero Nali piensa, para que inmediatamente se activara, ¿no? Esa herida del pasado. Y habían peleas descontroladas, ¿no? En donde indudablemente la que se descontrolaba era yo. Él a veces, él no entendía por qué. Pero es que el enemigo estaba usando a Víctor. ¿Para qué? Para que yo, en base a esa herida, reaccione y peque. Porque no era que solo me molestaba, porque una cosa es que, claro, me molesto, pero digo, no, me voy a calmar y voy a dejar que esta situación pase y entender que es una emoción mía. No, yo no pensaba en ese momento eso. Yo lo que hacía era, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te crees tú, tu madre, tu padre, tú? Y a él le daba toda la genealogía pasada de Víctor y a todos los trataba mal, ¿no? Entonces, yo pecaba. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo. Va a usar a personas para que tú puedas pisar ese palito y peques, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que también entender y darnos cuenta de que son dos interruptores, que es el mal uso, o sea, o el dar rienda suelta a nuestra carne y las heridas de nuestro pasado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no aprendemos a controlar nuestras emociones? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Primero, que no vamos a poder vivir en el espíritu, ¿no? Nosotros sabemos que existen dones, existe un don del Espíritu Santo, ¿no? Que es la bondad, la mansedumbre, la benignidad, etc. Hay un montón de dones, hay un montón de cosas que nos da el Espíritu Santo, ¿no? Si nosotros vivimos bajo la carne, no vamos a poder tener de ese fruto, porque vamos a vivir en el pecado, ¿no? No podemos decir que si vivimos en el pecado vamos a tener bondad. Si vivimos en el pecado vamos a tener mansedumbre. No, no. Vamos a estar viviendo de manera desenfrenada. Entonces no vamos a vivir en el Espíritu Santo, sino vamos a vivir de manera carnal.
vamos a vivir en base a nuestros impulsos y nuestro instinto, o a veces se podría decir hasta nuestra conducta animal, se podría decir, ¿no? Luego, otra de las cosas que va a pasar si nosotros no controlamos las emociones es que vamos a ser reactivos. No vamos a pensar, simplemente vamos a reaccionar. No vamos a tener ese espacio para poder saber si nuestra reacción es adecuada o no, sino que de frente vamos a dar el insulto, dar el golpe, de repente hacer una palabra de sarcasmo, ¿no? Que sabemos que también es una forma de pecado porque estamos dañando a la otra persona al momento de ser sarcástico, ¿no? Otra de las cosas que también pasa cuando nosotros no manejamos bien las emociones es que va a afectar, nos va a llevar a tomar malas decisiones, ¿no? Muchas veces nosotros actuamos de manera impulsiva y podemos saber, a veces, ¿cómo se dice? Regar las cosas más de las que ya están, o valorar las cosas más de lo que ya están, ¿no? Por eso, la típica, siempre nos dicen, cuando estés molesto, nunca respondas un correo. O si estás molesto, no llames por teléfono. Espera que se te quite la cólera, porque a veces puedes decir cosas que hieran más y hagan que la situación se ponga más difícil de solucionar más adelante, ¿no? Otro de lo que también tenemos que hacer es, afectan a nuestro cuerpo, ¿no? Las emociones, crean o no, afectan la salud de nuestro cuerpo. Una persona que está preocupada, que tiene temores, va a tener insomnio, no va a poder dormir, porque va a estar en todo momento pensando en el problema. Una persona que está con cólera, ¿qué hace? Va a guardar esa cólera en el estómago, ¿no es cierto? Y puede generar una gastritis, puede generar un problema de estómago, y hasta a veces se sabe que el cáncer está ligado también a las emociones, ¿no? La tristeza también tiende a tener cierto impacto en nuestro cuerpo, ¿no? Porque sabemos que nosotros somos una parte de nuestro cuerpo también es carne, como dijo Víctor, somos una triada, cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro cuerpo sufre por cosas que suceden en nuestra alma. Entonces, todo lo que pasa en el alma afecta en el cuerpo y en el espíritu. Entonces, esa parte, recuerden que nosotros también al momento de sentir emociones se liberan neurotransmisores, ¿no? Como el cortisol, hormonas, perdón, el cortisol, también neurotransmisores como la dopamina, como ¿cómo se llama? La serotonina, etcétera, que genera también temas en nuestro, o sea, cambios, también desequilibrios, mi amorcito, desequilibrios, ¿ven? A mí eso me molesta, pero tengo que respirar. No voy a responder. ¿No? Entonces, las hormonas también generan en nosotros un desequilibrio en nuestra conducta, ¿no? Y también, por último, afectan en nuestras relaciones con las otras personas, ¿no? Si yo no sé manejar las emociones, voy a de repente tener problemas con mi pareja, voy a tener problemas con mis hijos, voy a tener problemas con mi entorno, ¿no? Porque sabemos de que afectan a las relaciones, ¿no? Porque, a ver, yo les pregunto a ustedes, si estuvieran al lado de ustedes una persona que es colérica, amargada, o una persona que todo el tiempo para angustiada, ansiosa, con miedo, ¿les gustaría interactuar constantemente? No, ¿no es cierto? Las personas prefieren estar con gente optimista, ¿no? Que regule sus emociones, que sepa decir las cosas de manera asertiva, ¿no? Y esa es una de las formas como, que tenemos que conocer qué sucede si nosotros no tenemos un manejo adecuado de las emociones. Y la Biblia es un claro ejemplo de mostrarnos a muchos personajes de la historia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que no han sabido manejar de manera adecuada las emociones, ¿no? Uno de ellos es Caín, ¿no? Que ante el celo hacia su hermano, a pesar de que Dios le había preguntado qué te sucede, ante el celo de su hermano porque vio que había dado mejor ofrenda que él, ¿qué hizo? Lo mató, ¿no? O los hermanos de José, que ante el celo que tenían, porque Jacob tenía preferencia por José, ¿qué hicieron? Primero intentaron matar a José, después por un hermano decidieron no hacerlo, pero ¿qué hicieron? Lo vendieron, ¿no? O también tenemos a Jonás, que como Dios lo mandó a que vaya a predicar a Nínive, y como él tenía un rechazo, se puede decir un odio hacia la población que vivía en Nínive, porque eran personas que indudablemente eran personas
un tipo de cultura un poco salvaje, él no quería ir. Y sin embargo, desobedeció, le dio cólera y desobedeció a Dios. Y hace un rato, el ejemplo que dio Freddy, ¿no? De Pedro, que era un hombre que también tenía las emociones a flor de piel. Y uno de los ejemplos es, uno de ellos es el que comentó que en un momento cuando fueron a capturar a Jesús, lo que hizo fue inmediatamente, de manera impulsiva, sacar la espada y cortarle la oreja a un soldado. No. Y otra es cuando negó a Jesús 3 veces, por miedo. ¿No? Entonces, ahí tenemos claros ejemplos de cómo la Biblia también nos muestra, ¿cómo se llama? Que las emociones están en todos los seres humanos, en todas las personas, todos nosotros tenemos emociones, ¿no? Entonces, tenemos que aprender entonces a ver cómo vamos a manejar esas emociones. Y bien, después de conocer que Dios nos diseñó con emociones, que cuáles son esos interruptores que disparan las emociones, y sobre todo, si no la controlamos, tiene peligro, ustedes dirán, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos dominar nuestras emociones? Y vamos a explicarlos en 3 puntos básicos. El primero de ello, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pues Jesús dijo, ¿no? Aprende de mí que soy manso y humilde. Entonces, yo en primera persona tengo que aprender. Yo tengo que aprender, ¿y de quién? De quién es el mejor maestro, del Espíritu Santo. Jesús nos dijo que Él nos guiará, Él nos enseñará, Él nos mostrará, Él nos revelará cosas que han de venir. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude por medio del Espíritu Santo, ¿no? Pues solo a través de él tenemos el fruto necesario para poder contrarrestar nuestras emociones, esas emociones descontroladas. Solo el Espíritu de Dios es el que nos puede ayudar con esa mansedumbre y ese dominio propio, lograr que lo podamos controlar. Sin él no lo podemos hacer. El segundo punto o principio podemos decir que es identificar y apagar ese interruptor que enciende los estímulos de nuestras emociones. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que las emociones Dios las creó y las diseñó, pero para que sean temporales, de corto plazo, de corta duración. No podemos perpetuarnos en las emociones, no las podemos perpetuar. Por ello debemos expresarlas ¿en qué momento? En el momento que sucede, la debemos expresar. Cuando estamos alegres, debemos ser agradecidos. Cuando estamos con miedo, o con cólera, o con desagrado, debemos expresarlas, pero no llegar a cometer el pecado. Ahora, a mí, en el ejemplo que estábamos dando al inicio de esta noche, a mí me puede dar cólera a mis hijos que se demoren en alistarse para salir o para hacer cualquier otra cosa, pero yo he tenido que negarme a dar gritos. ¿Por qué? Porque no quiero herirlos, ¿no? No quiero pecar. Entonces, a eso debemos llegar, a negarnos el derecho de expresar emociones negativas. Debemos aprender a negar ese derecho, a expresar emociones negativas como cuáles, como gritos o insultos. Y todo esto nos va a ayudar a hacer lo siguiente. Si hacemos lo siguiente. El primero, equilibra tu estado de ánimo, ¿no? Equilibra tu estado de ánimo. Yo soy el que decide si soy el mismo todo el día o yo soy el que decide si una situación me puede robar el gozo, porque o porque si sale sol, o porque si llueve, yo finalmente decido qué emoción tener. 2, cuida lo que ves y lo que escuchas, ¿no? Sabemos que el 85% de los pensamientos que se generan en nuestra mente vienen de esos 2 sentidos, de lo que ves y de lo que escuchas. Por eso que las emociones son tan sensibles a lo que vemos y escuchamos. 3, habla solo lo necesario. Ten cuidado con lo que digas.
Sí, mira, y acá no sé si tú has escuchado esa frase que dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Así es, entonces habla solo en lo necesario. Y 4, nunca niegues la existencia de las emociones, sino que debemos hacer, enfrentarlas. Debemos aprender a enfrentarlas. Y ese es todo por el punto 2. Y el tercer punto y último sería, sane las heridas de su pasado. Y eso lo comentó Analí porque es importante. Una de las heridas que más marcan es el rechazo. Cuando nosotros somos rechazados, eso nos marca en el corazón. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario perdonar. ¿Para qué? Para tener emociones sanas, para poder experimentar emociones sanas. Siempre vamos a enfrentar, a lo largo de nuestra vida, siempre vamos a enfrentar emociones. Vamos a estar, queramos o no, expuestas a ellas. El problema sucede cuando no las controlamos, cuando no las podemos controlar. Entonces, yo les puedo decir, ahora es hora de poner nuestras emociones bajo el control. ¿Y bajo el control de quién? De Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero, reconocer las emociones que experimentamos. Segundo, expresar en el momento oportuno y de manera adecuada nuestra emoción. Tercero, creer que Dios y Jesús sintieron y nos crearon con ellas, con las emociones. Y finalmente, cuarto, que sí puedo regularlas con la ayuda del Espíritu Santo. Así es, y mira, justo una de las cosas que tú dijiste, amor, es de que una de las heridas del pasado que más duelen es la herida del rechazo. Y yo les comento que la vez pasada escuché, ¿no? Sobre Adolfo Hitler. ¿Por qué es que Adolfo Hitler guardó en él tanto rencor, tanto odio, tanta cólera en su corazón? Y es exactamente por un rechazo, ¿no? Él fue hijos de una madre judía, de quien no se dice que no fue muy afectuosa. También la primera mujer de que él se enamoró fue de una judía que lo rechazó, ¿no? Y otra de las cosas que comentan es que él también trató de ingresar a un instituto, a una escuela de arte, una de las mejores escuelas de arte, y esta era una escuela judía, y también fue rechazado. Entonces, se podría decir de repente de que una de las cosas por la que él tuvo siempre esa cólera hacia las personas judías fue por estas situaciones de rechazo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a identificar cuáles son esas heridas, cualquiera que fueran, ¿no? Como dijo Víctor, rechazo, comparaciones, de repente en algún momento nuestros padres nos golpearon o nos dijeron una palabra que nos hicieron sentir desaprobación de parte de ellos. Tenemos que identificarlas y sanarlas, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que hemos aprendido básicamente es, primero, como dijo Víctor, que Dios nos dio las emociones y la capacidad para poder expresarlas, ¿no? Dios no nos puso emociones simplemente para que nosotros podamos usarlas de manera desenfrenada, sino por el contrario, porque es una forma de nosotros responder ante situaciones, ¿no? De responder adecuadamente, pero sí adecuadamente, ¿no? Otra de las cosas que hemos aprendido es que las emociones tienen un propósito, y ese propósito es que generen movimiento en nuestra vida, generen acción en nuestra vida, que podamos nosotros relacionarnos, interactuar, ¿no? Adaptarnos a situaciones de nuestro entorno, ¿no? Otra es que las emociones, cuando se salen de control, nos van a llevar a cometer errores. Y estos errores, pues indudablemente, nos llevan a pecar, ¿no? Otra de las cosas también es que las emociones son necesarias, son inevitables, las vamos a sentir, porque es una manera de defendernos también, ¿no? Como dijimos, la ira aparece cuando sentimos una situación de riesgo, injusta. El miedo es cuando sentimos riesgo, ¿no? Después también hemos aprendido que hay dos interruptores, hay dos cosas que pueden despertar estas emociones y que nos puede hacer reaccionar de manera inadecuada, que son los deseos desenfrenados de la carne y, indudablemente, lo que dijimos, las heridas del pasado.
y que indudablemente vamos a aprender a manejar nuestras emociones siempre pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, identificar cuáles son nuestras emociones y cómo debemos apagar, y cuáles son aquellas cosas que encienden estas emociones y sanar las heridas del pasado. Entonces, esperamos pues de que este espacio que hemos podido compartir con ustedes, este tema haya sido útil, que puedan aplicar pues las estrategias y que cualquier cosita estamos aquí para poder conversar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. A ver, mientras van poniendo sus preguntas, aquellos que desean, si hay una pregunta, queremos agradecerles, Víctor y Analí, por este tema. Está súper bueno. La verdad es que ahora entiendo todas las emociones que tengo con mi esposa. y a veces me pregunto por qué. Ahora he tenido algunas respuestas en el camino. ¿Tú querías comentar algo? Pueden contar experiencias, ¿ah? Cuenten que sí, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso. No, sí, está bien claro toda la exposición y los sentimientos que uno puede tener. Y sí, el día a día nos trae bastantes actitudes que de repente lo hacemos o lo decimos sin querer, pero que no, que a veces no pensamos, ¿no? no, y que debemos evitar o ver desde otro punto de vista de que debemos evitarlo, ¿no? Para que no dañara a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia. Sí, por ahí hay una pregunta que decía, ¿y cuál es el límite? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Y en el momento que ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Diste algunos tips de qué es lo que debía hacer, pero ¿a dónde más tenemos que, o sea, hay alguna otra forma de frenar cuando sabemos que la situación se está volviendo ya incontrolable? Claro, indudablemente cuando nosotros, o sea, lo más importante es identificar qué es lo que a mí hace que se active esa emoción o esa respuesta negativa, porque no queremos hablar de emociones negativas porque las emociones, hemos dicho de que son de Dios y son buenas, ¿no? Pero ¿qué es lo que de repente genera en mí esa reacción negativa? ¿No? Entonces, cuando yo ya tengo identificado eso, lo que yo puedo hacer es inmediatamente me doy cuenta y retirarme, ¿no? Antes de yo poder responder. Como se dice, tomar lo que se conoce el tiempo fuera, ¿no? Muchas veces, sabemos que en la exposición anterior, Rosendito y Rosana hablaron excelente sobre todo el tema de los límites y el castigo. Una de las cosas que se hacen, pues, indudablemente con los niños es el tiempo fuera, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo a mí me está doliendo, entonces quiero poner acá un tiempo fuera porque yo no quiero yo faltarte el respeto, ni que tú me faltes el respeto a mí. Claro. Esa es una manera adecuada de nosotros poder expresar lo que estamos sintiendo, ¿no? Y también decirle a nuestra pareja, a nuestros hijos, ¿sabes qué? Me he sentido muy molesta o me siento molesta, ¿no? Entonces prefiero no hablar ahorita porque yo no quiero faltarte el respeto y que tú me faltes el respeto a mí. Y me retiro, ¿no? También cuando sintamos tristeza, ¿no? Debemos expresar, me siento triste, o de repente estoy con miedo, me da temor, ¿no? Y como yo les dije, yo siento a veces, y es válido el sentir miedo de que nuestros hijos, cuando ya empiezan a crecer, tienes que como que dejar que salgan, ¿no? Y ya no contigo, y ya eso tú no lo puedes controlar. Y es válido que sientas miedo de saber que tu hijo va a salir solo de repente a una fiesta y que va a regresar a la 1 de la mañana, ¿no? Entonces, es algo que no puedes controlar. Y lo vas a sentir. No voy a decir, no, yo no siento miedo, no pasa nada. No, lo vas a sentir. Y tienes que manejarlo, ¿no? En ese momento tienes que buscar la manera de pensar en cosas positivas. Y sobre todo pensar en que quién mejor que Dios él lo va a cuidar, o sea, es Dios quien lo va a cuidar, ¿no? Y quién mejor, y encomendar, Diosito, aquí está mi hijo, por favor, de ahí está todo tuyo, ¿no? Amén, amén. Y alguien escribió aquí en el chat, dice, cuando mi hijo adolescente no me obedece, reniego y me da ganas de gritarle. Exacto, pero debe quedar solamente en ganas, ¿no? Ahí nomás queda, ¿no? Es válido que cuando un hijo no te obedece, te va a dar cólera, ¿no? Nosotros tenemos uno ya joven de 19 y uno ya en la preadolescencia de 12 y a veces no obedece. Pero la idea es
identificar, o sea, y como también dijeron la semana pasada Rosendo y Rosana, muchas veces, ¿qué es lo que a nosotros o sea, hace que reaccionemos a las conductas de nuestros hijos? ¿No? Entonces, identificar por qué me molesta esa conducta de mi hijo. Ahora, claro, cuando un hijo no obedece, a qué papá no le va a dar cólera, porque los papás siempre quieren poner normas en casa, ¿no? Claro. Pero lo que hay que hacer ahí es conversar. Luego de que pase ese momento de cólera y ya la emoción bajó, siempre es bueno conversar con los hijos, ¿no? Y decir, mira, me sentí molesto por esto, ¿no? Y por favor vamos a tratar de buscar una solución para que esto no pase, ¿no? Pero la idea es no solamente quedarnos en las ganas, porque si nosotros ya le gritamos, ya estamos faltando el respeto y nos estamos exponiendo también a que ellos nos falten el respeto a nosotros. Y recordemos también que la palabra dice que no debemos ser piedra de tropiezo, ¿no? Así es. Y yo quería agregar justo lo que estábamos conversando, es que debemos negarnos a expresar las emociones negativas. Tenemos que ser intencionales. Pero acuérdate que no hay emociones negativas. O bueno, las emociones, o sea, las reacciones las negativas. reacciones. ¿Por qué? Porque si no somos intencionales no lo vamos a poder hacer. Porque por impulso, si vamos de una manera a responder por impulso, nos va a salir la emoción que tenemos en ese momento. Entonces, si es que nosotros nos negamos ese derecho de reclamo, por decirlo así, de alguna manera vamos a poder tener un control. ¿Y qué vamos a evitar? Evitar herir a la persona a la cual le queremos increpar, le queremos gritar o inclusive hasta insultar, porque podemos salir de control, ¿no? Ahora, yo algo que también les quiero comentar es de que somos seres humanos y en algún momento la carne va a salir. Yo les mentiría si les digo, yo nunca he gritado a mis hijos. No, en algún momento lo he hecho, he tenido que levantar la voz, ¿no? Y he tenido que ser a veces muy drástica también. Lo que tenemos que hacer es no porque ya sabemos estas herramientas y se las estamos comentando, yo ahorita me voy a sentir culpable, ¿no? La culpabilidad, o sea, sí es bueno identificar y buscar un cambio, pero nos podemos equivocar, ¿no? Podemos volver a caer en el error. Y la idea no es sentirnos, ay, culpable nuevamente. Lo importante es que si nos equivocamos, también sepamos ser valientes, enfrentar la situación y pedir las disculpas del caso. En algunos momentos yo también le he levantado la voz a mi hijo y luego me he tenido que acercar a él y decirle, hijo, perdóname. Estaba con cólera y no controlé mi cólera, no controlé mi emoción, ¿no? Entonces, identifico que no la controlé y pedí disculpas, ¿no? Pero indudablemente la idea no es llegar a lastimar, porque lo que menos una persona quiere es lastimar a un ser querido o lastimar a otra persona, ¿no? Pero puede pasar. Pero así como nos equivocamos, tenemos que ser lo suficientemente valientes también para poder pedir las disculpas del caso y enmendar, ¿no? Buscar una forma de enmienda, ¿no? Y el pedir perdón es una de ellas, ¿no?